Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha pasado de ser un auténtico tropiezo a una sorpresa mayúscula. ¿Alguna vez han sentido que alguien les lanza una crítica, casi un insulto, y luego, de repente, les deja boquiabiertos con algo completamente inesperado? Pues eso es justo lo que vamos a explorar hoy, centrándonos en un personaje que, para bien o para mal, sabe cómo generar titulares. Can Yaman. Prepárense para un recorrido por esa montaña rusa de emociones y reacciones que ha protagonizado. Y antes de sumergirnos de lleno, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Todos conocemos a Can Yaman, ¿verdad? El actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con su carisma y sus papeles en telenovelas que se han convertido en verdaderos fenómenos. Su fama trascendió fronteras, convirtiéndose en un rostro reconocible en innumerables hogares, especialmente en Europa y América Latina. Su penetración en el mercado italiano en particular, fue meteórica, cimentada en su atractivo físico, su naturalidad ante las cámaras y una creciente legión de admiradores que seguían cada uno de sus pasos. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en pantalla. La vida pública de una celebridad es un entramado complejo de relaciones, expectativas y percepciones, donde un paso en falso puede tener repercusiones significativas. A veces, un comentario desafortunado, una declaración fuera de lugar, puede generar una tormenta. Y en el caso de Can Yaman hemos sido testigos de cómo una frase, que a muchos les pareció una pulla innecesaria, se transformó en un preludio de algo mucho más grande, algo que sorprendió a propios y extraños. Vamos a retroceder un poco en el tiempo, a ese momento crucial que marcó un antes y un después en la percepción pública de Can Yaman. Hubo un instante en que el actor, quizás en una entrevista o en un comentario informal durante un evento, hizo una declaración que no cayó muy bien entre una parte considerable de su audiencia y la crítica especializada. Las palabras exactas pueden variar según la fuente y la interpretación siempre juega un papel, pero la esencia era similar, una crítica velada, o quizás no tan velada, hacia ciertos aspectos de la industria del entretenimiento en Italia, el país donde ha ganado muchísima popularidad y ha cosechado un éxito arrollador. Se sentía como si estuviera minimizando el esfuerzo de algunos colegas que habían pavimentado su camino, o desestimando el valor intrínseco de ciertos proyectos que para otros representaban años de dedicación y arduo trabajo. La impresión que se transmitió fue la de una falta de gratitud, un cierto aire de desdén hacia quienes le habían abierto las puertas y brindado una plataforma para su estrellato. Y claro, la reacción no se hizo esperar. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y emociones, ardieron con una intensidad inusitada. Fans, periodistas y hasta otros profesionales del medio, aquellos que en su momento habían celebrado su llegada, alzaron la voz. Se le acusó de arrogancia, de ser altivo, de mostrarse poco agradecido por el cariño y el apoyo recibido. Para algunos, sus comentarios fueron vistos como un insulto directo a la industria italiana y a las personas que lo habían acogido con tanto entusiasmo. Imaginen la escena, una ola de críticas negativas se abatió sobre él. Artículos de opinión cargados de decepción inundaron las plataformas digitales y los medios impresos. Los mensajes de fans, muchos de los cuales se sentían traicionados por las palabras de su ídolo, se multiplicaron. La imagen del galán sonriente y accesible, esa figura casi de cuento de hadas que había cautivado a millones, empezaba a resquebrajarse bajo el peso de la controversia. Para muchos esa declaración marcó un punto de inflexión, la confirmación de que detrás de la sonrisa perfecta y el físico imponente podía esconderse una persona con aires de superioridad, poco consciente de la gratitud que debía a quienes lo habían impulsado. Era el insulto inicial, la chispa que encendió la mecha de una controversia que amenazaba con consumir su creciente popularidad. Se le acusó de no tener humildad, de olvidar de dónde venía y de no valorar el éxito que tanto el público como los productores italianos le habían brindado desinteresadamente. La prensa, siempre ávida de este tipo de material jugoso y controvertido, se frotó las manos y se dedicó a diseccionar cada palabra, amplificando el descontento general y convirtiendo un comentario desafortunado en un debate nacional sobre el respeto y la gratitud en el mundo del espectáculo. Pero aquí viene lo interesante y es donde el guión de esta historia da un giro digno de una película de Hollywood, un giro que nadie anticipaba. Porque justo cuando parecía que la carrera de Can Yaman en Italia podría tambalearse, o al menos que su imagen pública sufriría un golpe irreparable y duradero, él decidió responder.
Y no lo hizo con más palabras, ni con excusas públicas forzadas que sonaran vacías. No se escondió detrás de su equipo de relaciones públicas para mitigar el daño. Él decidió responder con acciones. Acciones que sinceramente dejaron a muchos con la boca abierta, atónitos ante la magnitud de su respuesta y la audacia de su estrategia. La gran sorpresa llegó con su incursión en un proyecto completamente diferente, algo que demostraba una ambición y una versatilidad que pocos le esperaban. No se trataba de seguir en la zona de confort de las telenovelas que lo habían catapultado a la fama. Se anunció su participación en una producción internacional de gran envergadura, una serie que apuntaba a un público global, un proyecto que requería un nivel de preparación, un compromiso artístico y una disciplina que iban mucho más allá de lo que se le había exigido hasta entonces. Y lo más impactante de todo fue la preparación exhaustiva y la dedicación que él mismo demostró para este nuevo y desafiante reto. ¿Qué fue exactamente lo que sorprendió tanto? Primero, la audacia de apuntar tan alto. Después de recibir una ola de críticas que lo señalaban por supuesta soberbia o falta de humildad, muchos esperaban que se replegara, que intentara limpiar su imagen con gestos pequeños y cautelosos, tal vez apareciendo en programas benéficos o haciendo declaraciones más mesuradas. Pero Can Yaman hizo todo lo contrario, saltó al escenario de las grandes ligas, desafiando las expectativas y demostrando una valentía encomiable. Y segundo, la dedicación férrea que puso en ello. Se rumoreó y luego se confirmó a través de diversas fuentes y de sus propias publicaciones en redes sociales, que se sometió a un entrenamiento físico intensivo, a un régimen de dieta estricto y a un aprendizaje de dialectos y acentos que dejaban claro que no estaba allí por casualidad, ni solo por su renombre. No se trataba solo de ser la cara bonita, se trataba de demostrar que tenía el talento, la disciplina y la tenacidad para respaldar su ambición artística. Hablamos, por ejemplo, de su participación en la serie Sandokan. Este proyecto que lo puso en la piel de un personaje icónico de la literatura italiana, un héroe romántico y aventurero que ha fascinado a generaciones, requirió un nivel de compromiso y una transformación física y actoral que pocos podían imaginar. La preparación para este papel no fue algo trivial ni superficial. Can Yaman se dedicó en cuerpo y alma a aprender técnicas de esgrima de manera profesional, a perfeccionar su forma física hasta niveles extremos, esculpiendo un cuerpo que se adecuara a la imagen del legendario pirata. Incluso se habló de su interés por sumergirse en la historia y la cultura asociadas al personaje, buscando comprender la esencia de Sandokan más allá de las frases hechas y los gestos preestablecidos. Era como si estuviera enviando un mensaje contundente a sus críticos: ustedes me juzgaron por mis palabras, pero ahora les voy a demostrar quién soy realmente a través de mis hechos, a través de mi trabajo duro y mi dedicación al arte. Las fotos y vídeos que se filtraron de sus entrenamientos eran impresionantes, dignos de admiración. Músculos marcados, una concentración férrea en su rostro, una disciplina inquebrantable que desmentía cualquier atisbo de pereza o de soberbia que se le hubiera achacado en el pasado. Y lo que es más importante, se veía en sus ojos una pasión genuina por el arte de la actuación, por el desafío de interpretar a un personaje complejo y legendario que exigía una entrega total. Esto fue lo que realmente sorprendió a todos. No era el típico actor que se lanza a un proyecto por el nombre o el potencial económico. Era alguien que parecía estar invirtiendo todo su ser, su energía y su tiempo en la causa, buscando la excelencia en cada aspecto de su interpretación. Los medios de comunicación, que momentos antes lo vapuleaban y se deleitaban con la controversia, ahora se veían obligados a cambiar su narrativa. Los mismos periodistas que lo criticaban por sus declaraciones, ahora escribían con asombro sobre su impresionante transformación física, sobre su dedicación al personaje, sobre la ilusión y las altas expectativas que generaba su participación en una producción de tal calibre internacional. Era el contraste entre la decepción inicial, alimentada por sus palabras, y la admiración posterior, provocada por sus acciones, lo que creaba la verdadera sorpresa. Vimos cómo la crítica, lejos de hundirlo en el ostracismo, pareció impulsarlo a demostrar su valía de una manera aún más contundente, a superar las barreras impuestas por las percepciones negativas. Y es que, seamos honestos, en el vertiginoso mundo del entretenimiento, la línea entre el genio creativo y el egocéntrico con aires de grandeza a veces es muy fina. Las palabras, si no han respaldadas por acciones concretas y contundentes, pueden ser efímeras, fácilmente cuestionables y, en ocasiones, sumamente dañinas para la reputación.
Pero cuando un artista, después de un tropiezo verbal, después de un desliz que genera polémica, se dedica a trabajar incansablemente para superar las expectativas, para demostrar que tiene sustancia además de estilo, que posee profundidad además de carisma, entonces la opinión pública tiene la capacidad de dar un giro de 180 grados, y pasar de la crítica a la admiración. La lección que podemos extraer de esta fascinante historia de Can Yaman es multifacética y profunda. Por un lado, nos recuerda la importancia fundamental de la prudencia en las declaraciones públicas, especialmente cuando se tiene una plataforma tan grande como la de una celebridad de su calibre. Unas palabras mal elegidas, una frase desafortunada, pueden tener consecuencias impredecibles y duraderas, y es vital ser plenamente consciente de ello y de su potencial impacto. Las redes sociales amplifican cada sonido, y una crítica puede convertirse en un clamor ensordecedor. Pero por otro lado, y esto es lo más inspirador, nos enseña que el talento, la dedicación y el trabajo duro pueden redimir cualquier error o equivocación. La capacidad de un artista para reinventarse, para esforzarse al máximo cuando se le presenta un desafío, y para ofrecer algo verdaderamente impactante y de calidad es lo que al final prevalece y deja una huella imborrable. Can Yaman, con este movimiento audaz y contundente, no solo logró redimirse ante los ojos de muchos de sus críticos y detractores, sino que también demostró una madurez artística y profesional que antes no se le atribuía tan claramente. Pasó de ser visto quizás como un ídolo de masas, un rostro atractivo para las telenovelas, a ser considerado un profesional serio y comprometido, dispuesto a enfrentar desafíos mayúsculos y a demostrar su valía en un escenario global y exigente. El insulto inicial, esa declaración que generó tanta controversia, se convirtió, irónicamente, en el catalizador de una nueva etapa en su carrera, una etapa marcada por la sorpresa, la admiración y un respeto renovado tanto de parte de la crítica como del público. Es un recordatorio para todos nosotros, tanto en la esfera pública como en la privada, no juzguemos apresuradamente. Lo que hoy parece un error, un tropiezo o una equivocación, mañana puede convertirse en el peldaño, en el trampolín que nos impulse a alcanzar nuevas alturas, a superar nuestras propias limitaciones y a demostrar de lo que somos capaces. Las críticas, a veces lejos de ser destructivas, pueden ser el combustible necesario que necesitamos para mejorar, para superarnos, para esforzarnos aún más y para demostrar de qué estamos hechos. Can Yaman lo hizo. Pasó de ser el foco de la controversia por unas palabras a ser el centro de atención por un trabajo arduo, una dedicación incansable y una transformación impresionante. Y eso, amigos míos, es una historia digna de contar, de analizar y de admirar. En resumen, hemos visto como una declaración polémica de Can Yaman, que muchos interpretaron como un insulto o una falta de respeto hacia la industria italiana, fue seguida por una respuesta inesperada y contundente. Su dedicación a proyectos ambiciosos y de gran envergadura, como la exigente interpretación del icónico personaje de Sandokan, junto a su increíble transformación física y actoral, sorprendieron al mundo del espectáculo y cambiaron radicalmente la percepción pública sobre él. Fue un ejemplo claro y palpable de cómo las acciones, el trabajo duro y la dedicación pueden hablar mucho más fuerte que las palabras, y cómo el talento genuino y el esfuerzo constante pueden superar cualquier tropiezo o error del pasado. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de la trayectoria reciente de Can Yaman y de cómo ha navegado las aguas turbulentas de la fama y la crítica. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las críticas recibidas lo impulsaron realmente a mejorar y demostrar su valía, o consideran que fue simplemente una estrategia bien calculada para generar atención y relanzar su carrera? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos fascinantes casos del mundo del espectáculo. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o entretenido, no duden en darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que puedan estar interesados en el tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Hasta la próxima.